Cautivada por su interpretación conmovedora de una melodía clásica, ahora pasan los días, no te miro nena, ahora encuentro que mi SK todo azul, tal vez siempre fui ciega, y no pude ver a través de todas tus pequeñas mentiras sucias nena, estoy tan contigo, pero ahora me siento música nueva, pero cuando su turno terminó la realidad se impuso en casa. ABBA ayudó a su padre a ordenar una pila de facturas vencidas. El talento de ABBA fue un regalo de su difunta madre, una cantante cuyos propios sueños se vieron truncados por el prejuicio y la pobreza. Ahora ABBA llevó ese legado decidida a triunfar donde su madre no pudo. A pesar de las largas horas de trabajo, mantuvo las mejores calificaciones en todas sus clases, excepto una. ABBA asistió a Rosefield High, una pequeña escuela en la ciudad predominantemente blanca de Waverly Springs. El cuerpo estudiantil estaba formado por adolescentes de ojos brillantes de familias adineradas, la mayoría de los cuales habían crecido juntos, sus vidas entrelazadas en él. Tejido de la historia de la ciudad. ABBA, una de las pocas estudiantes negras, a menudo se sentía como una forastera. Aunque la escuela se enorgullecía de su inclusión, había una barrera tácita que la separaba de sus compañeros de clase, una barrera que solo parecía ensancharse cuanto más sobresalía. Los susurros la seguían en los pasillos, y no podía evitar la sensación de que sus compañeros y algunos profesores no creían que ella perteneciera. Era un lugar donde el talento era reconocido, pero solo si venía de las personas adecuadas. Cuando ABBA entró en la sala de música de la escuela secundaria, su santuario de aprendizaje, una presencia siniestra esperaba ML y la profesora de música observaba con los ojos entrecerrados, la desaprobación palpable. El viaje de ABBA estaba a punto de dar un giro inesperado. La sala de música quedó en silencio cuando ABBA entró. Poco sabía que la persona que se interponía entre ella y sus sueños no era cualquier profesor. ¿Qué oscuro secreto estaba escondiendo ML y hasta dónde llegaría para evitar que ABBA alcanzara su máximo potencial? La señorita Liri estaba de pie al frente del aula, su postura rígida y su mirada severa venía de una larga línea de músicos respetados, su apellido la realeza práctica en el mundo de la música clásica. Mientras inspeccionaba la sala, sus ojos se detuvieron en ABBA por un momento, un destello de desaprobación cruzando su rostro. Hoy trabajaremos en nuestras piezas para el próximo concierto de primavera, Miss L, y anunció su voz nítida y autoritaria. No espero nada menos que la perfección de cada uno de ustedes. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos, el peso de las expectativas de ML sobre sus hombros. ABBA sintió una mezcla de emoción y nerviosismo burbujeando en su pecho. Esta era su oportunidad de mostrar lo que podía hacer. A medida que avanzaba la clase 1050, llamó a los estudiantes uno por uno para que interpretaran sus partes asignadas. Ofreció críticas a veces duras, a veces alentadoras. Cuando fue el turno de ABBA, respiró profundamente y se puso de pie. La voz de ABBA llenó la habitación. Rica y conmovedora, sus compañeros de clase se giraron para mirarla, los ojos se abrieron con sorpresa y admiración. Incluso Miss L pareció sorprendida por un momento, sus cejas se levantaron ligeramente. Así que música, sueño cercano, estás aquí juntos, música es suficiente. ABBA, la expresión de Miss L se endureció, levantó su mano abruptamente interrumpiendo a ABBA a mitad del verso. Tendremos que trabajar en tu técnica. Siguiente estudiante. Por favor. La confusión ondeó a través de la clase. ABBA se quedó allí aturdida mientras sus compañeros de clase intercambiaban miradas perplejas. Nunca había escuchado a nadie cantar esa parte mejor, y aún así Miss L la había detenido sin una palabra de elogio o crítica constructiva. Cuando ABBA regresó a su asiento, vio el rostro de ML. Había algo en sus ojos, una mezcla de emociones que ABBA no pudo descifrar. Era ira, miedo o algo completamente diferente. El resto de la clase pasó borrosa. ABBA trató de concentrarse, pero su mente seguía reproduciendo ese momento, tratando de entender qué había salido mal. Cuando sonó la campana y los estudiantes comenzaron a salir, ML gritó a ABBA una palabra: por favor. ABBA se acercó al escritorio del maestro, su corazón latía con fuerza. Miss L la miró, su rostro era una máscara de desapego profesional. ABBA, creo que es mejor si te concentras en las partes del coro por ahora, dijo Miss L en voz baja. Las piezas solistas requieren una cierta calidad que no estoy segura de que poseas. ABBA se sintió como si la hubieran abofeteado, pero Miss L he estado practicando durante semanas, sé que puedo hacerlo si me das una oportunidad. Los ojos de Miss L se entrecerraron. En esta clase yo decido quién tiene oportunidades. ABBA, quizás es hora de que aprendas a reconocer tus limitaciones. Con esas palabras colgando en el aire, Miss L despidió a ABBA con un gesto de su mano. ABBA salió del aula con la mente dando vueltas. Siempre había pensado que el talento y el trabajo duro eran suficientes, pero ahora estaba empezando a darse cuenta de que había otras fuerzas en juego, fuerzas que aún no entendía. Mientras caminaba por el pasillo, ABBA no podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Miss L no era solo una maestra, era una guardiana que tenía las llaves de los sueños de ABBA, y por razones que ABBA no podía comprender, parecía decidida a mantener esas puertas firmemente cerradas. Las esperanzas de ABBA se atenuaron con cada día que pasaba. El duro trato de Miss L era solo la punta del iceberg.
Del iceberg a medida que pasaban las semanas emergió un patrón perturbador que amenazaba con aplastar el espíritu de Ava por completo. El aula de música, una vez un santuario para Ava, ahora se sentía como un campo de batalla. Vio como otros estudiantes eran llamados a mostrar sus talentos, mientras ella se sentaba en silencio, su mano levantada, pero ignorada. Los ojos de la señorita L parecían pasarla por alto por completo, como si fuera invisible. Durante las presentaciones grupales, Ava se encontró relegada a la última fila. Su poderosa voz se perdió en el coro cuando se asignaron solos. La pasaron por alto una y otra vez. A pesar de su claro talento y dedicación, el aguijón del rechazo se convirtió en un dolor familiar en su pecho. Una tarde Ava se quedó después de clase decidida a hablar con ML y se acercó al escritorio del maestro con una sonrisa esperanzada. Señorita L, y me preguntaba si podría hacer una audición para el solo en nuestra próxima actuación. He estado practicando muy duro. La señorita Liri miró hacia arriba, su expresión fría. Lo siento, Ava, pero ya le he asignado ese solo a Sara. Quizás la próxima vez. Los hombros de Ava se desplomaron cuando salió de la habitación. Esta no era la primera vez que la ignoraban, y tenía una sensación de hundimiento. No sería la última. En el pasillo, Ava chocó con su mejor amiga Jasmine. Al ver la mirada abatida en el rostro de Ava, Jasmine la tomó a un lado. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo con MLY otra vez? Ava asintió luchando por contener las lágrimas. No entiendo, Has. No importa cuánto lo intente, ella nunca me da una oportunidad. Es como si ni siquiera me viera. Jasmine envolvió un brazo alrededor de los hombros de Ava. Yo también lo he notado. No es justo y no está bien. ¿Has pensado en hablar con el director? Ava negó con la cabeza y dijo que creo que a la señorita L no le gustó. No tengo ninguna prueba. Tal vez no soy tan buena como creo que soy. No digas eso, Jasmine dijo con firmeza. Te he escuchado cantar. Eres increíble, Ava. Hay algo más sucediendo aquí. A medida que pasaban los días, la confianza de Ava comenzó a flaquear. Se encontró dudando de cada nota, cada actuación. La alegría que una vez sintió al cantar comenzó a desvanecerse, reemplazada por una ansiedad persistente. Un día, Ava se quedó hasta tarde para ayudar a limpiar. Después de un ensayo, ya que estaba reuniendo partituras, escuchó a la señorita Lee hablando con otro profesor en el pasillo. Sara, realmente está progresando muy bien. ML y dijo que tiene el aspecto adecuado para nuestras actuaciones. Ya sabes que el público responde bien a ella. Ava se congeló, su corazón latía con fuerza. La mirada adecuada, ¿qué significaba eso? Se asomó por la esquina vislumbrando la sonrisa satisfecha de ML mientras continuaba. Algunos estudiantes simplemente no están hechos para ser el centro de atención. No importa cuánto lo quieran, es mejor que aprendan eso ahora antes de perder el tiempo persiguiendo sueños imposibles. Las manos de Ava temblaron cuando se dio cuenta de que Emily Ree estaba hablando de ella. No se trataba solo de talento o trabajo duro, había algo más profundo, más interno en juego. Mientras caminaba a casa esa noche, la mente de Ava corría. El patrón estaba claro ahora. Cada solo pasado por alto, cada ubicación en la última fila, cada comentario despectivo, todo apuntaba a un esfuerzo deliberado por retenerla. ¿Pero por qué? Era por el color de su piel. El vecindario de donde venía el pensamiento hizo que el estómago de Ava se revolviera. Siempre había creído que la música era universal, que el talento hablaría por sí solo. Ahora se enfrentaba a la dura realidad de que algunas personas nunca escucharían su voz, sin importar lo hermosamente que cantara. Mientras Ava lidiaba con esta dura realidad, el destino estaba a punto de ofrecerle un salvavidas inesperado. ¿Podría una sola oportunidad cambiar el curso de su futuro y demostrar su talento al mundo? Los pasillos estaban llenos de emoción mientras los estudiantes se reunían alrededor de un volante de colores brillantes en el tablón de anuncios. Ava se abrió paso entre la multitud, sus ojos se abrieron de par en par mientras leía el texto en negrita. Gran premio de la competencia estatal de música, beca completa para una prestigiosa escuela de artes escénicas. Su corazón se aceleró mientras escaneaba los detalles. Esta era una oportunidad para mostrar su talento más allá de los confines del aula de MLary. La competencia estaba abierta a todos los estudiantes de secundaria en el estado, independientemente de la participación de su escuela. Ava se apresuró a su casillero, su mente ya estaba llena de posibilidades. Sacó su teléfono y llamó a su mejor amiga Jasmine. Jazz, ¿viste el volante? Esta podría ser mi oportunidad. La voz de Jasmine crepitó a través del altavoz llena de entusiasmo. Acabo de verlo. Ava, tienes que participar. Esta es tu oportunidad de mostrarles a todos lo que eres. Puede hacer en las próximas semanas. Ava se lanzó a la preparación, pasó cada momento libre practicando su voz cada vez más fuerte y más segura con cada día que pasaba. Durante sus turnos en el restaurante, tarareaba melodías en voz baja para el deleite de los clientes habituales en casa. El padre de Ava la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Una noche, mientras estudiaba partituras en la mesa de la cocina, se sentó a su lado. Ava, cariño, sé lo mucho que esto significa para ti, pero quiero que estés preparada para que las cosas no salgan según lo planeado. Ava levantó la vista al ver la preocupación grabada en el rostro de su padre, extendió la mano y apretó su mano. Papá, sé que no será fácil, pero tengo que intentarlo. Mamá nunca tuvo su oportunidad, pero tal vez pueda hacerla sentir orgullosa. Los ojos de su padre se suavizaron y asintió con la cabeza. Ya la hace sentir orgullosa todos los días. Ava,
Solo ten cuidado, está bien, el mundo puede ser duro con los soñadores a medida que la competencia se acercaba. Ava sabía que tenía que enfrentarse a ML y no podía entrar sin la aprobación de su maestra, y la idea de esa conversación la llenaba de pavor, pero estaba decidida a llevar esto a cabo una tarde después de que sonara la campana. Final. Ava respiró profundamente y se acercó al escritorio de ML. La maestra levantó la vista, su expresión neutral, mientras miraba a Ava. Señorita Lee, quería hablar contigo sobre la competencia estatal de música. Ava, comenzó su voz firme a pesar de sus nervios. Me gustaría participar, y yo esperaba que pudieras firmar mi solicitud. Las cejas de la señorita L se levantaron levemente. La competencia estatal. Ava, ese es un evento muy prestigioso. El nivel de talento que hay bueno es bastante avanzado. Ava sintió que su corazón se hundía, pero siguió adelante. Lo sé, señorita Lee, pero he estado practicando muy duro, y creo que estoy lista para el desafío. Esta podría ser una gran oportunidad para mí. La señorita Lee se reclinó en su silla, sus dedos se juntaron frente a ella. Ava, aprecio tu entusiasmo, pero tengo que ser honesta contigo, no estoy segura de que estés al nivel que esta competencia requiere. Tal vez sería mejor enfocarte en mejorar tus habilidades aquí en clase antes de alcanzar algo tan ambicioso. Ava sintió una ola familiar de decepción invadirla, pero se negó a dejar que se notara. Entiendo tus preocupaciones, señorita Lee, pero realmente creo que puedo hacer esto. ¿Al menos considerarías escuchar mi audición? Piensa si no crees que sea lo suficientemente buena. Después de eso aceptaré tu decisión. Por un momento Emily Lee parecía sorprendida por la persistencia de Ava, estudió el rostro de la joven como si buscara algo. Finalmente asintió. Muy bien, Ava, escucharé tu pieza mañana después de la escuela, pero quiero que entiendas que mi decisión será definitiva. Ava asintió con una mezcla de alivio y nerviosismo, inundándola. Gracias, Emily Lee, aprecio la oportunidad. Mientras salía del aula, la mente de Ava ya estaba corriendo con planes. Tenía una oportunidad de demostrarse a sí misma para mostrarle a Emily Lee y a todos los demás que merecía un lugar en esta competencia. Mañana sería la actuación más importante de su vida hasta ahora. Esa noche, Ava se quedó despierta hasta tarde perfeccionando cada nota de su canción elegida. Pensó en su madre, en el sueño que nunca pudo perseguir, y sintió un renovado sentido de propósito. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de demostrar que el talento y la determinación podían superar cualquier barrera. Los pasillos estaban llenos de emoción mientras los estudiantes discutían la próxima competencia, pero para Ava se estaba gestando una tormenta. Entró en la sala de música, su corazón latía con fuerza, con una mezcla de esperanza y miedo. MLY se sentó en su escritorio, su rostro y su máscara ilegibles mientras Ava se acercaba. MLY, estoy lista para mi audición, dijo Ava, su voz era firme a pesar de sus nervios. La señorita LY levantó la mirada, sus ojos fríos. Ava, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Me temo que no puedo permitirte participar en la competencia. Ava sintió como si el suelo se hubiera caído debajo de ella. ¿Pero por qué dijiste que escucharías mi pieza? He tomado mi decisión. MLY dijo firmemente, esta competencia está mucho más allá de tus habilidades actuales, sería injusto para los otros estudiantes que han estado trabajando duro todo el año. Las manos de Ava se apretaron a sus costados. Yo también he estado trabajando duro. LY, por favor, dame una oportunidad para mostrarte lo que puedo hacer. La expresión de la señorita L se endureció. Ava, entiendo que estás decepcionada, pero mi decisión es definitiva. Tal vez deberías concentrarte en áreas en las que eres más apta. La implicación en las palabras de la señorita L dolió como una bofetada. Ava respiró profundamente tratando de mantener la compostura. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que Emily Lee pudiera responder, la puerta se abrió y Sara, otra estudiante, entró. El rostro de ML se iluminó. A Sara, momento perfecto, quería hablar de tú solo para el concierto de primavera. Ava observó con incredulidad como Emily Lee volvió su atención a Sara, desestimando efectivamente la presencia de Ava. Se quedó allí invisible una vez más mientras Emily Lee elogiaba la técnica de Sara y discutía su próxima actuación. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Ava habló. Señorita L, ¿y qué hay de mí? ¿Solo? Pensé que iba a hacer una audición para ello hoy. Señorita L, y miró a Ava, su expresión una mezcla de molestia y lástima. Oh, Ava, lo siento, debería haber mencionado antes, he decidido darle el solo a Sara, tiene los regalos adecuados para la paz. Sara parecía incómoda, sus ojos moviéndose entre Ava y ML, y no sabía que Ava también quería el solo. Tal vez ambas podríamos audicionar. ML, y agitó su mano despectivamente. Eso no será necesario, Sara, ya tomé mi decisión, ahora hablemos de tu actuación. Ava se quedó allí atónita mientras Miss L y Sara continuaban su conversación. Sintió un familiar en su pecho, el dolor del rechazo mezclado con una ira creciente. Esto no se trataba solo de un solo o una competencia, se trataba de algo mucho más profundo, algo que había sentido, pero nunca quiso creer. Cuando se dio la vuelta para irse, Ava vio su reflejo en la ventana del aula, vio a una joven negra talentosa y decidida siendo sistemáticamente apartada. La realización la golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no se trataba de sus habilidades en absoluto. Ava salió del salón de música, su visión se nubló con lágrimas no derramadas. En el pasillo se topó con Jasmine, quien le echó un vistazo a la cara y la abrazó. ¿Qué pasó?
Preguntó Jasmine, la preocupación grabada en sus rasgos. Ava respiró temblorosamente. No me dejará entrar a la competencia, le dio mi solo a Sarah Jazz. No creo que se trate de mi canto en absoluto, creo, es por quien soy. Los ojos de Jasmine se abrieron con comprensión y enojo. Ava, eso no está bien, tenemos que hacer algo al respecto. Ava negó con la cabeza sintiéndose derrotada. ¿Qué podemos hacer? Es su palabra contra la mía, nadie me creerá. Mientras caminaban por el pasillo, la mente de Ava corría, pensó en su madre, en los sueños que nunca pudo perseguir, pensó en todos los demás estudiantes como ella que podrían estar enfrentando las mismas barreras. El peso de todo se sentía aplastante, pero debajo del dolor y la decepción una chispa de determinación parpadeó. Ava se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de enfrentarse a la injusticia, de demostrar que el talento y la pasión podían superar los prejuicios. La nueva determinación de Ava la llevó de regreso al salón de clases de ML, lista para exigir respuestas. Poco sabía que la conversación que siguió revelaría un prejuicio mucho más profundo y más insidioso de lo que jamás imaginó. La sala de música estaba vacía cuando Ava entró, sus pasos resonaron en el silencio. ML se sentó en su escritorio calificando papeles, su postura rígida y poco acogedora, miró hacia arriba cuando Ava se acercó, su expresión era una mezcla de molestia y resignación. Señorita LL, tenemos que hablar, dijo Ava. Su voz era más firme de lo que sentía. La maestra suspiró, dejando su bolígrafo. Ava, pensé que habíamos resuelto este asunto, la competencia. Esto no se trata solo de la competencia, Ava interrumpió, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Se trata de cómo me has estado tratando todo el año. Quiero saber por qué. Los ojos de la señorita L se entrecerraron. No estoy segura de apreciar tu tono, señorita. Te he tratado igual que a cualquier otro estudiante. Ava negó con la cabeza. La frustración aumentaba. No, no lo has hecho, me has ignorado, me empujaste a la parte de atrás, le di mis solos a otros estudiantes. Quiero saber por qué. Es porque, dudó, y luego forzó las palabras, es porque soy negra. La sala quedó en silencio, el rostro de ML se sonrojó, su compostura cuidadosamente mantenida se agrietó, se levantó abruptamente, su silla raspó contra el piso. Esa es una acusación muy seria, Ava, te sugiero que lo pienses cuidadosamente antes de repetir. Pero Ava se mantuvo firme. Lo he pensado cada vez que me has pasado por alto, cada vez que has descartado mi talento. Solo quiero entender por qué. Por un momento la señorita Liri pareció desinflarse, sus hombros se hundieron, luego su expresión se endureció. ¿Quieres entender bien? Déjame explicarte algo, Ava. El mundo de la ópera de alto arte, como podrías llamarlo, tiene ciertos estándares, ciertas expectativas. Ava sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué tipo de expectativas? La voz de la señorita L adquirió un tono condescendiente. Mira, Ava, tienes una voz decente, no lo negaré, pero esto no es un coro de iglesia o un concurso de R&B. El público de estas competiciones en las escuelas prestigiosas tiene ciertas preferencias, esperan ver y escuchar a cierto tipo de intérprete. Las implicaciones de las palabras de la señorita L golpean a Ava como un puñetazo en el estómago. ¿Te refieres a los artistas blancos?, dijo en voz baja la señorita L y agitó su mano con desdén. Simplemente estoy siendo realista. Gente como tú, bueno, tienes tu propia música, ¿no? Tienes tu propia cultura. ¿Por qué no te concentras en eso en lugar de tratando de abrirte paso en un mundo que no es para ti? Ava se quedó allí en silencio, en estado de shock. La máscara finalmente se había deslizado, revelando la fea verdad que había sentido pero nunca quiso creer. ML y no solo era estricta o exigente, estaba tratando activamente de mantener a Ava fuera de un mundo que consideraba fuera de los límites. Eso no está bien, Ava finalmente logró decir. Su voz temblaba de ira e incredulidad. La música es para todos, el talento es talento, no importa cómo se vea el artista. La expresión de la señorita L se suavizó un poco, casi compasiva. Oh, eres joven, ingenua, idealista, pero cuanto antes aprendas cómo funciona realmente el mundo, mejor estarás. Te estoy haciendo un favor, realmente te estoy salvando de la decepción en el futuro. Ava sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero parpadeó con fiereza. No, dijo, su voz se hizo más fuerte. No me estás haciendo ningún favor. Simplemente estás equivocada con eso. Ava se dio la vuelta y salió del aula con la cabeza en alto. A pesar de la confusión en su interior mientras caminaba hacia el pasillo, respiró profundamente tratando de procesar lo que acababa de pasar. La verdad, ella había descubierto que era doloroso, exasperante, pero también extrañamente liberador. Ahora que sabía exactamente a qué se enfrentaba, podía luchar de frente. Mientras el impacto de las palabras de ML se desvanecía, un dolor familiar resurgió en el corazón de Ava. Su madre había enfrentado las mismas barreras hace años. ¿La historia se repetiría o podría Ava encontrar una manera de romper el ciclo? Ava tropezó fuera del edificio de la escuela, su mente se tambaleaba por la confrontación con la señorita Lee. El cálido sol de la tarde se sentía en desacuerdo con la fría realidad que ahora enfrentaba. Encontró un lugar tranquilo debajo de un árbol y se hundió en el suelo abrazando sus rodillas contra su pecho.
Las lágrimas amenazaron con derramarse, pero Ava parpadeó con fiereza, no le daría a ML y la satisfacción de romper su espíritu, en cambio, se concentró en su respiración tratando de procesar el torbellino de emociones que la atravesaban. La ira llegó primero, caliente y feroz. ¿Cómo se atreve ML a sugerir que ella no pertenecía al mundo de la música clásica? Entonces vino el dolor, un profundo dolor en su pecho, al darse cuenta de que su maestra nunca había visto realmente su talento, solo el color de su piel. El camino a casa se sintió más largo de lo normal, cada paso pesado con el peso de sus pensamientos. Mientras Ava se acercaba a su casa, vio la camioneta de su padre en la entrada. Llegó temprano del trabajo, una ocurrencia rara que de repente se sintió como un salvavidas. Ava encontró a su padre en la cocina calentando las sobras para una cena temprana, le echó un vistazo a la cara y dejó el plato que sostenía. Ava, cariño, ¿qué pasa? La preocupación en su voz fue todo lo que se necesitó para que la compostura cuidadosamente mantenida de Ava se desmoronara. Le contó todos los despidos de ML durante el año, la entrada al concurso negada, y finalmente la confrontación que había revelado la fea verdad. Su padre escuchó en silencio, su expresión se oscureció con cada palabra. Cuando Ava terminó, la abrazó fuerte. Lo siento mucho, niña, susurró su voz cargada de emoción. Había esperado que las cosas fueran diferentes para ti. Mientras estaban sentados en la mesa de la cocina, un recuerdo surgió en la mente de Ava. Ella tenía 5 años viendo a su madre prepararse para una gran audición. La emoción en el aire era palpable mientras su madre se vestía con sus mejores ropas, preparada para perseguir sus sueños. Papá, Ava dijo en voz baja, ¿recuerdas cuando mamá audicionó para esa compañía de gira? Los ojos de su padre se nublaron de dolor. Sí, ella estaba tan esperanzada ese día. ¿Qué pasó realmente? Ava preguntó. Nunca me lo dijiste. Su padre suspiró pasándose una mano por la cara. Tu madre cantó hermosamente ese día, pero cuando terminó uno de los jueces le dijo que estaban buscando un tipo diferente para su protagonista. Dijo que podría ser más adecuada para el coro de respaldo. Ava sintió un escalofrío recorrer su columna. Era lo mismo, prejuicio envuelto en diferentes palabras. ¿Qué hizo mamá? Llegó a casa, lloró un rato y luego siguió cantando. Cantaba en la iglesia, en eventos comunitarios, en cualquier lugar que le pasara. Eso nunca dejó que le quitaran la voz. Ava asintió sintiendo una conexión renovada con el espíritu de su madre. Quiero luchar contra esto, papá. No puedo dejar que Miss L gane, no puedo dejar que me impida perseguir mis sueños. La expresión de su padre era una mezcla de orgullo y preocupación. Ava, entiendo cómo te sientes, pero enfrentarte a un maestro podría tener consecuencias graves. ¿Estás segura de esto? Ava pensó por un momento que asintió firmemente. Tengo que hacer esto, papá, no solo por mí, sino por mamá, y por todos los demás estudiantes que podrían enfrentar la misma discriminación. Alguien tiene que tomar una posición. Su padre estudió su rostro viendo la determinación en sus ojos. Finalmente asintió. Está bien, Ava, si esto es lo que quieres hacer, te apoyaré, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. No podemos simplemente entrar con armas en llamas. Ava sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Con el apoyo de su padre se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar los desafíos por delante. Gracias, papá, prometo que tendré cuidado. Mientras comenzaban a discutir posibles estrategias, Ava sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y reveses, pero también sabía que tenía algo poderoso de su lado, la verdad. Mientras Ava se preparaba para su desafío más difícil hasta ahora, el destino estaba organizando silenciosamente un encuentro casual que alteraría todos los pasillos de la escuela. Estaban vacíos mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Ava se sintió atraída hacia la sala de música, buscando consuelo en el único lugar que una vez había sido su santuario. Mientras se acercaba a la puerta, una suave melodía se escuchó. Ava detuvo su mano en el pomo de la puerta, escuchando atentamente. Las notas del piano vacilaban, buscando como si el jugador estuviera tratando de recordar una melodía olvidada hace mucho tiempo. La curiosidad pudo más que ella y empujó suavemente la puerta para abrirla. Adentro, encorvado sobre el piano, se sentó el señor Grayson, el profesor de historia de la escuela. Miró hacia arriba sorprendido por la entrada de Ava, sus dedos congelados a mitad de la cuerda. Oh, Ava, dijo, un leve rubor coloreando sus mejillas. No me di cuenta de que todavía había alguien aquí. Ava entró en la habitación ofreciendo una pequeña sonrisa. Lamento interrumpir al señor Grayson, no sabía que tocabas. El hombre mayor se rió entre dientes, pasando una mano por su cabello canoso. Han pasado años, para ser honesto, solo estaba recordando. Supongo que hizo un gesto hacia el piano. ¿Tocas? Ava negó con la cabeza. No, señor, canto. Algo en su tono debió haber llamado la atención del señor Grayson. Estudió su rostro por un momento. Su expresión se suavizó. ¿Está todo bien, Ava? Pareces preocupada. La gentileza en su voz fue inesperada y Ava sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a desmoronarse antes de que se diera cuenta. Toda la historia salió a la luz. Los despidos de ML, la entrada al concurso denegada y la confrontación que había revelado la fea verdad del prejuicio. El señor Grayson escuchó atentamente. Frunció el ceño mientras Ava relataba su experiencia. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo momento. Sus dedos trazaron distraídamente las teclas del piano. Finalmente, habló. Ava no tenía idea de que esto estaba sucediendo.
Lamento mucho que hayas tenido que enfrentar este tipo de discriminación. Ava sintió una ola de alivio que la invadió. Finalmente había un adulto que le creía, que entendía el peso de lo que estaba enfrentando. Gracias, señor Grayson, dijo suavemente, solo que no sé qué hacer ahora. El señor Grayson se levantó del banco del piano y caminó por la habitación mientras pensaba. Ya sabes, Ava, he estado enseñando aquí por más de 20 años. He visto a muchos estudiantes talentosos ir y venir, pero también he visto cómo ciertas barreras pueden detenerlos. Se giró para mirarla. Su expresión era decidida. Lo que está haciendo Mary está mal y debe abordarse. Sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho, pero ¿cómo es su palabra contra la mía? El señor Grayson sonrió con una pizca de travesura en sus ojos. Bueno, ahí es donde podría ayudarla. Vea que estoy en la junta escolar y tengo algunas conexiones con los organizadores de esa competencia estatal. Los ojos de Ava se abrieron de par en par. ¿De verdad crees que podrías ayudarme a participar? Ciertamente puedo intentarlo. El señor Grayson respondió, pero más que eso, creo que debemos arrojar luz sobre lo que está sucediendo aquí. La discriminación como esta prospera en las sombras. Ava, es hora de sacarlo a la luz mientras el señor Grayson describía su plan. Ava sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Ya no estaba sola en esta lucha. Con el apoyo del señor Grayson y su propia determinación, tenía una oportunidad real no solo de participar en la competencia, sino también de abordar el problema más amplio de la discriminación. En la escuela, gracias señor. Grayson, Ava dijo su voz cargada de emoción, no puedo decirte cuánto significa esto para mí. Ava enderezó sus hombros, un fuego ardiendo en sus ojos. Estoy lista, mi mamá nunca tuvo su oportunidad, pero voy a luchar por la mía, y por todos los demás que han sido silenciados. El señor Grayson asintió con aprobación. Ese es el espíritu, ahora pongámonos a trabajar, tenemos mucho que hacer si vamos a llevarte a ese escenario. Mientras comenzaban a discutir los detalles de su plan, Ava sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante sería desafiante, pero con el apoyo del señor Grayson y su propia determinación inquebrantable, estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo que se le presentara. Mientras Ava y el señor Grayson planeaban sus próximos movimientos, una idea poco convencional comenzó a tomar forma. Romper las reglas podría ser la clave para desbloquear los sueños de Ava. El camino por delante pondría a prueba no solo su voz sino su coraje para enfrentarse a un sistema diseñado para silenciarla. En el silencio de la sala de música, Ava y el señor Grayson se sentaron uno al lado del otro al piano, sus mentes trabajando horas extras para encontrar una manera de evitar la pregunta de la señorita L. Obstáculo, ¿qué pasa si el señor Grayson reflexionó, sus dedos distraídamente trazando las teclas? ¿Pasamos por alto el proceso de entrada de la escuela por completo? Las cejas de A se dispararon. ¿Eso es posible? El señor Grayson asintió con un destello de emoción en sus ojos. Las reglas de la competencia permiten entradas individuales, no solo las patrocinadas por la escuela. No es común, pero tampoco va contra las reglas. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de A, así que pude entrar por mi cuenta sin la aprobación de la señorita L. Exactamente, el señor Grayson confirmó que no será fácil. Tendrás que preparar tu propia aplicación, organizar tu propio transporte, y posiblemente enfrentar algo de resistencia, pero es una forma de avanzar con su plan establecido. Ava se lanzó a la preparación. Cada momento libre lo dedicó a perfeccionar su voz, afinando la pieza elegida, y trabajando en su aplicación. El señor Grond demostró ser un mentor invaluable que ofrece orientación sobre todo, desde técnicas vocales hasta los puntos más finos de la etiqueta de la competencia. Después de la escuela, Ava se apresuraba a la música habitación donde el señor Grayson esperaba con nuevos ejercicios y críticas. Recuerda a Ava, él decía, su voz suave, pero firme, no se trata solo de tocar las notas, se trata de contar una historia con tu voz, Hazel, sentir lo que sientes. A medida que pasaban los días, la confianza de Ava crecía. Su voz siempre fuerte adquirió nuevas profundidades de emoción y control. Comenzó a verse a sí misma no solo como una chica con un sueño, sino como una verdadera contendiente, pero el camino no estuvo exento de desafíos. Una tarde, mientras Ava practicaba en el auditorio MLA, entró. Los ojos de la maestra se entrecerraron mientras observaba la escena. Ava, ¿qué estás haciendo aquí? Ava sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme. Estoy practicando a la señorita Liri para la competencia. Los labios de ML se afinaron en una línea apretada. Pensé que me había dejado en claro que no estás lista para este nivel de competencia. Antes de que Ava pudiera responder, el señor Grayson salió de detrás de la cortina. En realidad, señorita Liri, Ava está entrando como individuo, no necesita el patrocinio de la escuela. La tensión en la habitación era palpable cuando ML miró fijamente al señor Grayson. Esto es muy irregular, John, estás sobrepasando tus límites. Estoy apoyando a una estudiante talentosa. Ellen. El señor Grayson respondió con calma, ese es nuestro trabajo, ¿no es así? ML se fue enfadada, pero el encuentro solo fortaleció la resolución de
Ava ahora sabía que no solo estaba cantando para ella misma, sino para cada estudiante a quien alguna vez le habían dicho que no pertenecían. A medida que la competencia se acercaba, el mundo de Ava se redujo a un enfoque singular. Practicaba durante las pausas del almuerzo, tarareaba melodías mientras caminaba entre clases y se quedaba despierta hasta tarde perfeccionando su aplicación. Su padre la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación, a menudo dejando un plato de cena afuera de su puerta cerrada mientras trabajaba. Ava, cariño, estoy orgulloso de ti por ir tras lo que quieres, pero ¿estás segura de esto? Es un gran riesgo. Ava miró a su padre viendo las líneas de preocupación grabadas en su rostro. Extendió la mano y le apretó la mano. Estoy segura, papá. Sé que da miedo, pero tengo que hacer esto por mí, por mamá, por todos a quienes les han dicho que no pueden. Su padre asintió lentamente, sus ojos misty. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Ava, solo prométemelo, tendrás cuidado, ¿de acuerdo? Te lo prometo, papá, respondió con la voz cargada de emoción, y gracias por apoyarme en esto. La noche anterior a la fecha límite de solicitud, Ava se sentó en su escritorio mirando el formulario completo. Sus dedos se cernieron sobre el botón de enviar, una mezcla de emoción y miedo recorriéndola. Este era el momento que podría cambiarlo todo. Con una respiración profunda, Ava hizo clic en enviar, pero mientras su solicitud se elevaba por el ciberespacio, un nuevo desafío se vislumbraba en el horizonte. ¿Cómo se prepararía para la actuación más grande de su vida mientras hacía malabarismos con el trabajo escolar y un padre escéptico? Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. El mundo de Ava se redujo a un enfoque singular: prepararse para la competencia. A medida que la confianza de Ava crecía, también lo hacían los desafíos que enfrentaba: equilibrar su riguroso horario de práctica con su trabajo escolar y su trabajo de medio tiempo en el restaurante se volvió cada vez más difícil. Se encontró quedándose despierta hasta altas horas de la noche, poniéndose al día con la tarea. Después de horas de cantar, se formaron círculos oscuros debajo de sus ojos, un testimonio de su determinación y el precio que estaba cobrando. Una noche, cuando Ava se apresuró a limpiar las mesas en el restaurante, su gerente la hizo a un lado. Ava, cariño, te ves agotada, ¿está todo bien? Ava esbozó una sonrisa tratando de ocultar su fatiga. Estoy bien, señora Johnson, solo estoy ocupada con la escuela y otras cosas. La frente de la señora Johnson se frunció con preocupación. Bueno, no te esfuerces demasiado. Eres una de mis mejores trabajadoras, pero también debes cuidarte. Ava asintió, agradecida por la amabilidad, pero muy consciente de la presión que aumentaba por todos lados mientras se dirigía a casa esa noche. La duda se apoderó de ella. ¿Se estaba esforzando demasiado? ¿Realmente podría competir contra estudiantes que tenían el apoyo total de sus escuelas y maestros en casa? Ava encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a él. Levantó la vista cuando ella entró. Su expresión era una mezcla de preocupación y orgullo. Otra niña trasnochada. Ava asintió dejando caer su bolso junto a la puerta. Sí, papá, hay mucho que hacer. Su padre estudió su rostro por un momento. Ava, sé que esta competencia significa mucho para ti, pero me preocupa que te estés estirando demasiado. Ava sintió un destello de frustración. Papá, tengo que hacer esto, es mi oportunidad de demostrar lo que valgo. Lo sé, dijo levantando las manos, solo no quiero verte lastimar. Este mundo no siempre es amable con los soñadores. Sé que da miedo, papá, pero tengo que intentarlo por mí, por mamá, por todos a quienes les han dicho que no pueden. Los ojos de su padre se suavizaron, un rastro de humedad acumulándose en las esquinas. Tu madre estaría muy orgullosa de ti, Ava, solo prométeme que tendrás cuidado, ¿de acuerdo? Te lo prometo, papá. Ava respondió con su voz cargada de emoción, y gracias por apoyarme en esto. Mientras Ava ensayaba en el auditorio de la escuela ML y entró a ¿qué estás haciendo aquí? ¿Aún no te has rendido? Ava sintió que su corazón se aceleraba, pero se mantuvo firme. Estoy practicando MLY. Para la competencia los labios de ML se afinaron en una línea apretada. Pensé que me había dejado en claro. Vas a aprender de la manera difícil. La noche antes de la competencia, Ava se paró frente a su espejo repasando su Piece One Last Time. Su reflejo mostró a una mujer joven transformada, segura, determinada y lista para conquistar el mundo. Cuando llegó a la nota final, una mezcla de emoción y nerviosismo recorrió sus venas. La mañana de la competencia llegó y trajo consigo una tormenta de emociones y desafíos. Cuando Ava entró al bullicioso auditorio, se dio cuenta de que esto era más que un concurso de canto, era una batalla por sus sueños, su dignidad y su futuro. El gran salón zumbaba con energía nerviosa mientras los concursantes de todo el estado se agrupaban en pequeños grupos. Sus voces eran una mezcla de charlas emocionadas y calentamientos vocales de último minuto. Ava respiró profundamente con la mano agarrando la correa de su bolso. Escaneó a la multitud en busca de una cara familiar. El señor Grayson había prometido encontrarse con ella aquí, pero en el mar de caras desconocidas, de repente se sintió pequeña y sola. El peso de su viaje, las noches largas, el sacrificio, el empuje constante contra la duda se asentó pesadamente sobre sus hombros. Los ojos del profesor de almizcle se pusieron blancos por la sorpresa, y luego se entrecerraron con una ira inconfundible por un momento.
Los dos se quedaron encerrados en un enfrentamiento silencioso. El bullicio de la competencia se desvaneció en el fondo. La cara de ML se sonrojó de ira. Esto es absurdo, John, lo sabes tan bien como yo. Que los estudiantes necesitan un patrocinio adecuado para competir. Voy a hablar con los organizadores sobre esta irregularidad. Mientras Emily se alejaba furiosa hacia la mesa del juez, Ava sintió un destello de duda. Señor Grayson susurró, ¿y si tiene razón? ¿Y si no me dejan competir? La profesora de historia le apretó el hombro suavemente. No te preocupes, Ava, hemos hecho todo según el libro. Tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona. Vieron cómo ML se enfrascaba en una acalorada discusión con uno de los organizadores de la competencia. Sus gestos se volvieron cada vez más animados. Después de lo que pareció una eternidad, el organizador asintió y se dirigió hacia donde estaban Ava y el señor Grayson. Señorita Thompson, preguntó el hombre, su expresión neutral. Soy el señor Daniels, uno de los coordinadores de la competencia. Parece haber cierta confusión sobre su registro. ¿Podría venir conmigo, por favor? El estómago de Ava se revolvió de ansiedad, pero asintió siguiendo al señor Daniels a un rincón tranquilo del auditorio. ML y siguió detrás, un brillo triunfante en sus ojos. Ahora el señor Daniels, comenzó, tu profesor de música aquí dice que no tienes el patrocinio escolar adecuado para esta competencia, ¿es correcto? Ava tomó una respiración profunda, robándose a sí misma. Señor, me inscribí como competidora individual. Tengo todos los documentos y recomendaciones necesarios. Mi escuela, mi profesor de música, decidieron no apoyar mi entrada, pero eso no significa que no tenga derecho a estar aquí. El señor Daniels escuchó atentamente, frunció el ceño en concentración, se volvió hacia MLY. ¿Es esto cierto? ¿La escuela se negó a patrocinar a esta estudiante? MLY se movió incómodamente. Bueno, es decir, sentimos que ella no estaba lista para este nivel de competencia. El señor asintió lentamente y luego se volvió hacia Ava. Señorita Thompson, ¿puedo ver sus materiales de inscripción? Con manos temblorosas, Ava sacó la carpeta que contenía su solicitud, la recomendación del señor Grayson y todos los formularios requeridos. El señor Daniels los examinó cuidadosamente, su expresión era ilegible. Después de lo que pareció una eternidad, buscó todo. Parece que todo está en orden aquí, señorita Thompson. De hecho, está registrada como competidora individual, lo cual está perfectamente dentro de nuestras reglas. Tiene todo el derecho de participar hoy. El alivio que invadió a Ava fue casi abrumador. Vislumbró el rostro de ML, una mezcla de sorpresa y furia apenas contenida. El señor Daniels se volvió hacia el profesor de música. ML. Debo decir que estoy bastante decepcionado. Parte de nuestra misión es alentar a los jóvenes talentos independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Espero que reconsidere su posición sobre el apoyo a estudiantes como la señorita Thompson en el futuro. Mientras ML se marchaba furiosa murmurando entre dientes, Ava sintió una oleada de orgullo y determinación. Se había enfrentado a su primer gran obstáculo del día y había salido victoriosa, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por delante. El señor Grayson apareció a su lado. Una sonrisa orgullosa en su rostro. Lo hiciste, Ava, te mantuviste firme. Ava asintió con la cabeza, su voz tranquila pero firme. Esto es solo el comienzo, señor Grayson. Ahora tengo que demostrar que merezco estar aquí. El momento de la verdad había llegado. Ava estaba detrás del escenario, su corazón latía al ritmo de los aplausos para el artista anterior. Sabía que tenía la voz, pero tuvo la fuerza para enfrentar sus miedos y dejar que se agrieten. Ava respiró profundamente tratando de calmar sus nervios mientras esperaba su turno. Los otros concursantes a su alrededor parecían tan pulidos, tan confiados que captó fragmentos de sus conversaciones. Historias de años de lecciones privadas y prestigiosos programas de verano. La duda se deslizó susurrando que tal vez ella no pertenecía aquí después de todo. El señor Grayson apareció a su lado sintiendo su inquietud. Recuerda por qué estás aquí, Ava, dijo suavemente. Esto no se trata solo de ganar, se trata de ser escuchado. Ava asintió agradecida por su presencia. Pensó en su madre, en todas las puertas que se le habían cerrado. Pensó en su padre trabajando largas horas para mantener a su familia a flote. Pensó en todos los estudiantes a los que alguna vez les habían dicho que no eran lo suficientemente buenos, que no pertenecían. Sus historias le impulsaron a luchar contra la marea de dudas sobre sí mismas. Ava Thompson llamó al director de escenario. Eres el siguiente, con piernas temblorosas. Ava se dirigió a las alas del escenario. Miró hacia el vasto auditorio, filas y filas de asientos llenos de caras expectantes.
Sus ojos aterrizó en una figura familiar en la tercera fila ML y en la expresión del profesor de música era ilegible una mezcla de curiosidad y algo más difícil de definir. El nombre de Ava fue anunciado y ella dio un paso hacia el centro de atención. Las luces brillantes momentáneamente se mezclaron aquí y por un segundo aterrador se congeló la habitación, pareció contener la respiración esperando en ese momento de silencio. Ava cerró los ojos, pensó en la canción de cuna de su madre, de las canciones que habían llenado su pequeño apartamento en los días buenos y malos. Recordó la sensación de los brazos de su madre a su alrededor, la fuerza en su voz, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Ava abrió los ojos, levantó la barbilla y comenzó a cantar las cadenas de la duda, una ruptura amplia con cada respiración. Reclamo mi paso, las dudas que se desvanecen, el brillo de este nuevo día, tejeré mi cola a través de la alegría y la lucha con cada latido de la vida. En silencio buscaré de mi corazón para llamar con cada nota. Reclamo mi canción en el lugar donde pertenezco. El mundo llorará mi llanto hasta que toque el cielo. Las música cadenas, las cadenas de la duda, las cadenas de la duda. Ellos, SH amplia con cada respiración. Reclamo mi paso. Mientras alcanzaba el clímax de la canción, los ojos de Ava encontraron a ML y en la audiencia el rostro de la maestra había cambiado, su expresión severa habitual reemplazada por una rabia inconsolable. Ava sostuvo la nota final dejándola resonar por la sala. Mientras su voz se desvanecía, se dio cuenta del silencio absoluto que había caído sobre el auditorio. Por un momento nadie se movió ni habló. Entonces, como si una presa se hubiera roto, la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie vitoreando y aplaudiendo con un entusiasmo que pareció sacudir los cimientos del edificio. Ava se quedó allí, abrumada por la respuesta. Las lágrimas picaban en las esquinas de sus ojos. Vio al señor Grayson entre bastidores sonriendo de orgullo. Su padre estaba entre el público, su rostro era una mezcla de alegría e incredulidad. Incluso Miss L, y a pesar de sí misma, estaba de pie aplaudiendo junto con el resto. Mientras Ava se abría paso fuera del escenario, ella se sintió más ligera de alguna manera, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Pase lo que pase después, lo que decidieran los jueces, ella sabía que había hecho lo que vino a hacer, había dejado que su voz se escuchara no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. La juez principal, una mujer de cabello plateado con ojos amables, se inclinó hacia adelante. Señorita Thompson, fue una gran actuación, ¿puede contarnos un poco sobre su canción Choice? Ava respiró profundamente para calmar sus nervios. La canción se llama Unsilenced, se trata de encontrar tu voz cuando el mundo intenta silenciarte, es personal para mí. Los jueces intercambiaron miradas asintiendo pensativamente. Otro juez, un hombre con una barba bien recortada, habló. Tu técnica es cruda, pero hay una autenticidad en tu voz que es difícil de encontrar. ¿Has tenido entrenamiento formal? Ava negó con la cabeza. No, señor. He aprendido lead principalmente por mi cuenta, cantando en casa y en mi trabajo en el restaurante. El tercer juez, una mujer más joven con cabello rojo brillante, levantó una ceja. Sin entrenamiento formal, eso es impresionante. Tu conexión emocional con el material es palpable, está claro que tienes una historia que contar. Tu música. Mientras los jueces continuaban con sus comentarios, Ava sintió que se le quitaba un peso de encima. No solo estaban escuchando su voz, estaban escuchando su historia, sus luchas, sus sueños. Por primera vez se sintió realmente vista en el mundo de la música después de lo que pareció una eternidad y un momento fugaz. Ava fue despedida de la mesa de los jueces. Mientras regresaba a la sala de espera, se vio envuelta en un mar de compañeros concursantes, todos ansiosos por felicitarla por su actuación, que fue increíble, dijo efusivamente una chica con cabello largo y rubio. Nunca había escuchado nada igual. Los otros concursantes intercambiaron miradas de sorpresa. Antes de que pudieran hacer más preguntas, Ava sintió una mano en su hombro, se giró para ver a su padre, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Niña, dijo su voz cargada de emoción, tu mamá estaría muy orgullosa de ti, ahora mismo sé que lo estoy. Ava cayó en el abrazo de su padre. Las emociones del día finalmente la abrumaron. Mientras se abrazaban, sintió otro par de brazos rodearlos a ambos. El señor Grayson se había unido a ellos completando su pequeño círculo de apoyo. Lo lograste, Ava. El señor Grayson dijo suavemente, les mostraste a todos cómo se ve el verdadero talento. Mientras se separaban, Ava notó que la señorita Lee estaba parada a poca distancia. El rostro de la maestra de música era una tormenta de emociones conflictivas. Por un momento sus ojos se encontraron y Ava vio que algo cambiaba en la expresión de ML. No era exactamente aceptación, pero era una grieta en el muro de prejuicio que había construido. Los organizadores de la competencia comenzaron a llamar la atención preparándose para anunciar los resultados. Ava respiró profundamente al darse cuenta de que, independientemente del resultado, ya había logrado algo notable, había encontrado su voz y la había usado para desafiar al mismo sistema que había tratado de silenciarla mientras esperaban los resultados. Ava sintió que una sensación de calma se apoderaba de ella, había hecho más que competir hoy, había abierto una puerta para otros como ella, estaba demostrando que el talento no conoce límites de raza o antecedentes. Lo que sea que sucediera después, sabía que este era solo el comienzo de su viaje.
El salón de competencia zumbaba de emoción mientras los jueces se apiñaban para discutir las actuaciones que acababan de presenciar. Ava se hizo a un lado, su corazón todavía acelerado por la adrenalina de su actuación. El señor Grayson colocó una mano tranquilizadora en su hombro, pero sus ojos estaban fijos en un movimiento cerca de la mesa de los jueces. ML ya estaba comprometida en una acalorada discusión con el señor Daniels, el organizador de la competencia. Sus voces se extendieron por la sala atrayendo miradas curiosas de los concursantes cercanos y los miembros de la audiencia. Esto es completamente inaceptable, dijo el señor Daniel con su voz stern. Intentaste descalificar a un estudiante con base en falsas pretensiones que van en contra de todo lo que representa esta competencia. Escuché de uno de los miembros de la facultad de su escuela y son bastante condenatorios. La cara de la señorita L se sonrojó. Simplemente estaba siguiendo el protocolo de la escuela. La niña no tenía el patrocinio adecuado, tenía todo el derecho de estar aquí. El señor Daniels interrumpió y por lo que escuché, esta no es la primera vez que intentas frenar a estudiantes talentosos que no encajan en su molde preferido, como si en Q un pequeño grupo de estudiantes se acercó al señor Daniels. Ava reconoció a algunos de ellos del programa de música de su escuela hablaban en voz baja, pero su lenguaje corporal decía mucho. Uno por uno contaron sus experiencias con la señorita L y historias de haber sido pasados por alto para los solos desanimados de audicionar o directamente descartados a pesar de sus talentos. El señor Daniels escuchó atentamente, su expresión se volvía más grave con cada historia. Emily se quedó congelada, su aire habitual de autoridad desmoronándose bajo el peso de las acusaciones. Creo que debemos llevar este asunto a la administración de la escuela, dijo finalmente el señor Daniel. Se volvió hacia ML y su voz firme pero no cruel. ML, te sugiero que te prepares para una investigación formal sobre tu conducta. El color desapareció del rostro de ML, abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Por primera vez desde que Ava la conocía, la formidable maestra de música parecía pequeña e insegura. La noticia de la confrontación se extendió rápidamente por el salón de competencia. Ava vio como sus compañeros concursantes susurraban entre ellos lanzando miradas furtivas en su dirección. Sintió una mezcla de emociones, alivio de que la verdad finalmente estuviera saliendo a la luz, pero también una punzada de tristeza por las oportunidades que se les habían negado a tantos estudiantes talentosos a lo largo de los años. El señor Grayson apretó suavemente el hombro de Ava. Has abierto una puerta, Ava, dijo suavemente. A veces se necesita una voz valiente para inspirar a otros a hablar. Los siguientes días pasaron borrosos. A regresó a la escuela para encontrar los pasillos llenos de rumores y especulaciones. La administración de la escuela había lanzado una investigación formal sobre la conducta de ML, entrevistando a estudiantes pasados y presentes sobre sus experiencias en el programa de música. Ava fue llamada a la oficina del director para dar su declaración. Contó sus luchas con Miss L.Y. Su voz era firme. Mientras describía la discriminación que había enfrentado, el director escuchó atentamente. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Gracias por su honestidad, Ava, la directora dijo cuando terminó. Quiero que sepa que tomamos estas acusaciones muy en serio. Estamos comprometidos a crear un entorno inclusivo donde cada estudiante tenga la oportunidad de prosperar. Cuando Ava salió de la oficina, pasó junto a ML en el pasillo. La maestra de música parecía demacrada. La tensión de la investigación era evidente en las ojeras debajo de sus ojos. Un momento en que sus ojos se encontraron, Ava vio un destello de algo de arrepentimiento y miedo en la mirada de ML, antes de que la mujer mayor rápidamente apartara la mirada. Una semana después de la competencia, la escuela convocó una asamblea. La directora se paró en el podio, su rostro serio mientras se dirigía al cuerpo estudiantil. Después de una investigación exhaustiva, hemos encontrado evidencia sustancial de mala conducta dentro de nuestro programa de música, anunció que con efecto inmediato, ML ha sido suspendida en espera de una revisión adicional. Un jadeo colectivo recorrió el auditorio. Ava se sentó en un silencio aturdido procesando la noticia. Vio cómo ML lucía derrotada, recogió sus pertenencias y salió del edificio de la escuela. Fue un momento agridulce, una victoria para la justicia, pero también un recordatorio del largo camino por delante para desmantelar los prejuicios sistémicos. Con ML desaparecido, un peso se levantó de los hombros de Ava, pero mientras esperaba noticias sobre los resultados de la competencia, surgió una nueva pregunta: ¿cómo navegaría por el mundo desconocido de la música profesional si se le diera la oportunidad? Los días posteriores a la competencia pasaron en un borrón para Ava. Volvió a su rutina de trabajo escolar y obligaciones familiares, pero su mente constantemente volvía a ese momento en el escenario. El recuerdo de los aplausos de la audiencia todavía le enviaba escalofríos por la columna vertebral. Una tarde, mientras Ava limpiaba las mesas en el restaurante, su teléfono vibró en su bolsillo.
Rápidamente terminó de limpiar la superficie y se metió en la habitación de atrás para verificar el mensaje. Era del señor Grayson. Revise su correo electrónico ahora con dedos temblorosos. Ava abrió su aplicación de correo electrónico. Allí, en la parte superior de su bandeja de entrada, había un mensaje del Comité de Competencia Musical Estatal. Respiró profundamente y tocó para abrirlo. Estimada señorita Thompson, la prohibición del correo electrónico nos complace informarle que su excelente desempeño le ha valido el primer lugar en la competencia de este año como ganadora. Te han concedido una beca completa para el programa de verano del Berklee College of Music. Ava leyó las palabras una vez, 2 veces, 3 veces antes de que su significado se asimilara por completo. Había ganado. Iba a Berklee. Un sonido escapó de su garganta, mitad risa, mitad sollozo, y se tapó la boca con una mano. Ava, ¿estás bien ahí atrás? Su manager la llamó. Sí, Ava gritó de vuelta. Su voz se quebró por la emoción. Estoy más que bien. Salió de la trastienda. Su rostro se dividió en una amplia sonrisa. Gané, anunció a los comensales y el personal de St. Gané la competición. El restaurante estalló en vítores y aplausos. Los clientes habituales que habían oído a Ava cantar innumerables veces mientras tomaban café y pastel, se apresuraron a felicitarla. Su manager la envolvió en un fuerte abrazo susurrando: siempre supe que lo tenías dentro, niña. Tan pronto como terminó su turno, Ava corrió a casa. Encontró a su padre en la cocina calentando las sobras para la cena. Papá, gritó sin aliento por correr. Gané, obtuve la beca. Su padre abrió los ojos de par en par con incredulidad y alegría. Tú ganaste, repitió su voz espesa por la emoción. Ava sintió las lágrimas corrían por su rostro. Su padre cruzó la habitación en 2 largas zancadas y la levantó en sus brazos. Se quedaron allí por un largo momento, ambos llorando y riendo. Tu madre estaría muy orgullosa, dijo su padre suavemente, retrocediendo para mirarla. Estoy muy orgulloso de ti, nena. Al día siguiente en la escuela, Ava buscó al señor Grayson. Lo encontró en su salón de clases calificando papeles durante su período libre. Cuando entró, él miró hacia arriba con una sonrisa cómplice. Supongo que tienes buenas noticias, preguntó. Ava asintió sin poder contener su sonrisa. No podría haberlo hecho sin ti, señor Grayson. Gracias por creer en mí. El señor Grayson negó con la cabeza. Tú hiciste esto, Ava. Todo lo que hice fue darte el empujón que necesitabas para creer en ti misma. Cuando la noticia de la victoria de Ava se extendió por la escuela, se encontró en el centro de atención. Los estudiantes con los que nunca había hablado antes se acercaron a ella en los pasillos para ofrecerle felicitaciones. Incluso algunos de sus antiguos detractores parecían mirarla con un nuevo respeto. En la sala de música, ahora bajo la guía de un nuevo maestro, Ava notó un cambio. Estudiantes de todos los orígenes estaban siendo alentados a mostrar sus talentos. La atmósfera era de inclusión y apoyo. Un marcado contraste con la rígida jerarquía que había existido bajo el reinado de ML. Mientras Ava se preparaba para su verano en Berklee, no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que la había llevado a este punto. Pensó en su madre, cuyos sueños no realizados habían alimentado los suyos. Pensó en su padre, cuyo apoyo inquebrantable le había dado fuerza. Pensó en el señor Grayson, cuya fe en ella le había abierto puertas que nunca supo que existían.